Bien, el juez Ramos Padilla se presentó en la bicameral de inteligencia, así como lo hizo en su momento en la de libertad de expresión. En el día de hoy se presentó en la de inteligencia. Vamos a hablar de esto con Gabriel Suet. Gaby. ¿Cómo va, Elio? Sí, Bien. Finalmente el juez volvió al Congreso después de una semana. Recordemos, la semana pasada había estado en la Comisión de Libertad de Expresión. Esta semana asistió a la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia. Lo que dijeron los legisladores, más allá de que el contenido de la reunión es reservada, es que no había sido muy distinta su exposición respecto a lo que había sido la exposición de la semana pasada. Se armó un gran revuelo, ¿te acordás de a qué comisión tenía que ir el juez? ¿Por qué había decidido, por qué había decidido ir a libertad de expresión en lugar de ir a la bicameral de inteligencia? Sí, lo cierto es que la bicameral de inteligencia lo invitó después. El juez fue, expuso allí, como te decía, no pueden dar detalles los legisladores punto por punto de qué se dijo, pero sí lo que han contado es que más o menos fue parecido a lo que ya había dicho la semana pasada. Recordemos, la semana pasada el juez denunció la existencia de una red de espionaje paraestatal que tenía vínculos con políticos, periodistas, jueces y fiscales. Bueno, con declaraciones muy fuertes en aquel momento que generaron muchísimo revuelo, algunas acusaciones, un pedido de juicio político también para el propio juez Ramos Padilla. Derivó en eso, sí, de parte del gobierno, y también derivó en un pedido que hoy presentó el Frente para la Victoria para que se analice la remoción de Elisa Carrió y de Paula Oliveto, dos diputadas que, según el material que difundió el juez, podrían tener vínculos con Marcelo D'Alessio, este falso abogado, que en nombre del fiscal Stornelli extorsionó al empresario Pedro Echeves. Esto porque según el juez Ramos Padilla recibieron o habrían recibido información de D'Alessio, tanto Oliveto como Elisa Carrió. Sí, se nutrieron, según lo que puso el juez en potencial, se nutrieron para sus informes de información que les pasaba a D'Alessio. Bueno, por otra parte, Elisa Carrió hizo también su denuncia a D'Alessio, ¿no? Por enriquecimiento ilícito, exacto, hay que decir eso también. Bueno, y quien forma parte de esta bicameral es el diputado Daniel Lipovetsky, que está junto a nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, buenas tardes. Hola, Elio, buenas tardes. Así es, vamos a hablar de esto con el diputado Daniel Lipovetsky, diputado por Cambiemos. Diputado, ¿qué se sabe hasta ahora de esta denuncia pública que hizo el juez Ramos Padilla? ¿Cuál es el seguimiento que le están dando, por lo menos desde la comisión bicameral? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Jero? Buenas tardes en el estudio. Bueno, en primer lugar, estamos siguiéndolo con mucha atención porque, de acuerdo a lo resuelto por el juez, es una causa donde se estaría violando la ley de inteligencia. Es decir, la ley de inteligencia prohíbe hacer inteligencia por fuera de los organismos públicos de inteligencia y también prohíbe que se haga inteligencia interior, ¿no? Si no solamente los servicios de inteligencia solamente están destinados a hacer inteligencia para proteger de amenazas externas o del terrorismo. En ese marco, la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los organismos de inteligencia, cuando ocurre una causa como esta, tiene que tomar intervención, y es que por eso el presidente de la comisión, senador Marino, en su momento se comunicó con el juez, se puso a disposición, el juez le envió documentación en una caja lacrada que era, digamos, parte de lo que había allanado el juez cuando obtuvo el juez cuando allanó la vivienda de D'Alessio, y designó una subcomisión. La comisión designó una subcomisión de 3 legisladores, uno soy yo por el oficialismo y el diputado Tailade por el Frente para la Victoria y el senador Guastavino por el PJ Federal, que analizamos esa documentación y hicimos un preinforme que hoy se lo elevamos a todos los miembros de la comisión previo a la visita de Ramos Padilla. Y en esa la documentación que envió, en definitiva, no es muy distinta a lo que ya muchos medios han transmitido. Lo que está claro que no aparece en ningún momento es que haya habido actividad de inteligencia por parte de organismos públicos de inteligencia, sino, como el propio juez dijo, y recién lo mencionaron, aparecería una organización de inteligencia paraestatal, digamos, de personas que espiaban a personas para luego, por ejemplo, extorsionarla, como pasó con el caso de Echeves, ¿no? Y de D'Alessio. Diputado, ¿qué cree que va a pasar con el pedido que hizo Unidad Ciudadana con respecto a separar a sus compañeras de Cambiemos, podemos decir, la diputada Oliveto, la diputada Carrió, por los vínculos que tenían con el falso abogado D'Alessio? Mirá, yo creo que esa cláusula que está establecida que permite la exclusión de un diputado o un senador por inhabilidad moral, hay que ser muy cuidadoso cuando se utiliza, ¿no? No es para cualquier caso. En la historia del Congreso se ha usado muy pocas veces. Una de las pocas veces se planteó fue para el caso de la exclusión de debido, que tiene
muchísimas causas de corrupción muy serias y hoy está detenido por una de esas causas. Y en este caso, realmente es un despropósito utilizarla para pedir la exclusión de Carrió y Pablo Oliveto por declaraciones que habría hecho D'Alessio, que es un posible delincuente, de acuerdo a cómo está incluido en esta causa, y en otra que está investigado por el mismo delito en otro expediente, afirmando cosas respecto a su vínculo con esta diputada. La verdad que tomarlo sin otras pruebas que lo corroboren por parte de los diputados del Frente para la Victoria para hacer una denuncia de exclusión moral es realmente, en principio, poco serio. Los escuchamos, Elio. Bien, muy bien, Lipovetsky, ¿cómo le va? Quería preguntarle en primer lugar, bueno, el juez Ramos Padilla primero estuvo en la Comisión de Libertad de Expresión, después estuvo en la Comisión de Inteligencia. ¿Usted le molestó esto, que haya estado primero en la Comisión de Libertad de Expresión? Que haya estado primero, no, que haya estado, te diría, porque yo creo que el vínculo de Ramos Padilla tenía que ser con esta comisión, con la bicameral, que es la que se ocupa dentro del reglamento del Congreso de monitorear y controlar los servicios de inteligencia y controlar la aplicación de la ley de inteligencia. Acá la Comisión de Libertad de Expresión no tenía ninguna intervención, no había un problema de restricción de la libertad de expresión de Ramos Padilla, que en definitiva los jueces hablan por sus resoluciones y por sus sentencias y no a través de los medios, pero si lo hubiera hecho tampoco hubo problemas en ese sentido para expresarse por parte de Ramos Padilla. Por lo tanto, ir a esa comisión fue un error de él, yo lo dije públicamente, y más, sobre todo, cuando además fue una reunión pública donde él mostró pruebas que surgían del expediente, que habrían surgido del expediente, de que involucraban a terceras personas, en este caso a diputadas que no estaban presentes en esa reunión. Por lo tanto, me parece que Ramos Padilla en ese caso realmente se equivocó. El ámbito para mostrar todo lo que mostró era el que se hizo en el día de hoy, una comisión reservada, donde pudimos conversar en un ámbito mucho más acotado y donde le pudimos preguntar con mucho más detenimiento, ¿no? Es decir, que entonces la comisión dejó de ser reservada, porque si usted dice que lo que se habló en el día de hoy o se contó en el día de hoy es muy similar a lo que sucedió en la Comisión de Libertad de Expresión, es algo que hemos escuchado todos y todos sabemos. Bueno, en ese caso será la información dejó de ser reservada, pero no porque haya surgido de la comisión nuestra, sino porque surgió de otra reunión antes, que fue un error haber ido. De todas maneras, en el día de hoy se profundizó la información, hemos podido preguntarle con mucho más detenimiento al juez Ramos Padilla sobre un montón de cuestiones que no habían surgido de la visita de la Comisión de Libertad de Expresión. Daniel, Gabriel Suet te pregunta, el argumento de parte del Frente para la Victoria para invitarlo, de parte de Leopoldo Moró, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, fue que algunos de las víctimas de esta supuesta red de espionaje paraestatal eran periodistas. De hecho, en poder de D'Alessio se encontraron carpetas con nombres de periodistas. Hemos visto también muchas veces jueces, fiscales, dando entrevistas en distintos medios y contando detalles de las causas. Cuando son causas penales que involucran a funcionarios o exfuncionarios, se entiende que es también parte del interés público. ¿A vos te parece que la asistencia de Ramos Padilla a la Comisión de Libertad de Expresión merecía un pedido de remoción de parte del Poder Ejecutivo? Bueno, son dos cosas distintas. Primero, yo soy crítico en general de los jueces cuando mediatizan demasiado las causas. Yo creo que las causas tienen que, sobre todo cuando involucran a terceras personas, hay que tener el suficiente cuidado. Insisto, hay un dicho que dice que los jueces hablan por sus sentencias. Yo creo que es así, sentencias y resoluciones. De todas maneras, y respecto al tema de que había periodistas involucrados, mirá, en todo caso podrían haber sido los periodistas involucrados quienes podrían haber pedido la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión para expresar su preocupación en caso que hubieran sentido que estaba violada su libertad de expresión, y no del juez, que en definitiva, insisto, si tenía una investigación de estas características, tenía que hacerlo a través del vínculo con el Congreso, que era la comisión bicameral. Y respecto al tema de la segunda parte que me decías vos respecto... el pedido de exclusión. No, sí, el juicio político Mirá, no es... Sí, el juicio político. Hay dos cosas, ¿no? Primero está el tema de la exclusión por la incompetencia. Habrá que ver cómo avanza un planteo de incompetencia que hay en la causa de Dolores por parte del propio fiscal, y eso se avanzará por parte de los carriles correspondientes, que son la Cámara Federal o la Cámara de Casación Federal, Cámara Federal de Casación. Sí. Respecto al pedido de exclusión, bueno, es un pedido que hizo el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un organismo independiente del Poder
Poder Ejecutivo, que está representado por diferentes estamentos, incluido el Poder Ejecutivo, los jueces, representantes de los jueces, de los propios legisladores, de los abogados, de los académicos, y por lo tanto lo que hizo el Poder Ejecutivo es hacer la presentación y después tendrá que ser el Consejo de la Magistratura, que insisto, es un órgano independiente para ver si están reunidas las condiciones para avanzar con el juicio político. Yo te preguntaba si que un juez asista a una comisión y no a otra, cuando, si vos sos juez, te llama a una comisión del Congreso, quizás que no tenés los elementos suficientes para saber a cuál comisión tenés que ir. Digo, que haya ido a una comisión y no a otra, ¿a vos te parece que justifica un pedido de remoción de parte del Ejecutivo? Porque lo que parece en definitiva es que un juez que se mete con una red de espionaje paraestatal, más allá de sus afinidades, si es más cercano al kirchnerismo, si es más cercano al gobierno, digo, que un juez que está investigando una causa de tal magnitud, por ir al Congreso a exponer, se pida su remoción, ¿no te parece que el mensaje que se termina dando es que mejor no investigar en la Argentina? No, Gabriel, no es el mensaje que ha dado este gobierno permanentemente, reivindicando la independencia de la justicia y no interviniendo, todo lo contrario. Al pedido de juicio político no es porque el juez haya venido a una comisión. Primero, vos que sos periodista parlamentario hace muchos años con mucha experiencia, es difícil recordar muchos jueces que hayan venido a exponer al Congreso, y más difícil es todavía recordar que un juez venga a exponer al Congreso y ventile pruebas de ese expediente. Yo creo que Ramos Padilla, cuando vino a la Comisión de Libertad de Expresión en una reunión pública, no solamente vino, que podría ser discutible si estaba bien o no, yo creo que estuvo mal, pero lo podemos discutir, pero después mostrar pruebas e incluso hacer afirmaciones que podrían haberlo hecho incurrir en prejuzgamiento, creo que por lo menos amerita que se analice si estuvo bien o no, y por eso es el pedido del gobierno, pero no es que se pedido el juicio político porque haya venido a la Comisión de Libertad de Expresión. Pero déjame decirte algo más con respecto a esto. Ramos Padilla tenía claramente, sabía que la comisión competente era la nuestra, porque la nota que nosotros le envió a la comisión bicameral fue anterior a su venida a la Comisión de Libertad de Expresión, donde solo le dijimos, mire, usted está investigando una posible violación de la ley de inteligencia, necesitamos información. Por lo tanto, él ya estaba en contacto con nuestra comisión. Y a pesar de eso, prefirió primero ir a la Comisión de Libertad de Expresión. ¿Y por qué crees que prefirió eso? No lo sé, la verdad que habrá que preguntarle a él, pero claramente cometió un error. Cometió un error porque, insisto, además aludió a terceras personas, mostró pruebas. No es esto, en una investigación tan complicada como esta, y que nosotros hoy le pedimos que siga investigando, que aclaremos, ¿no? Había que tener la reserva del caso como era una comisión que es reservada, como la bicameral de control del servicio de inteligencia, ¿no? Ahora, Lipovitsky está de acuerdo con que el propio presidente de la Nación, en una entrevista reciente que dio a Luis Majul, haya pedido justamente que se haga este juicio político al juez Ramos Padilla. ¿Está bien que el presidente de la Nación se meta en estas cuestiones? Mira, el presidente opinó en base al pedido que la instrucción que él le había dado al representante del Poder Ejecutivo, que es Máiquez, el doctor Máiquez, para pedir el juicio político. Esa es la visión del presidente sobre este tema, para que en realidad es para que el Consejo de la Magistratura analice si están dadas las condiciones para avanzar con el juicio político. Y es lo que el presidente creyó que estaban dadas esas condiciones, y es lo que opinó. Después, por supuesto, que la decisión si están dadas las condiciones o no será una determinación de un órgano, insisto, independiente, como es el Consejo de la Magistratura. Daniel, ¿qué pensás de las consideraciones que ha hecho Elisa Carrió sobre el ministro de Justicia, Germán Garabano, incluso con insultos contra el ministro? Bueno, no coincido con esa visión que tiene la diputada Carrió, la tengo con el gran respeto, e incluso creo que es una gran diputada y una gran dirigente de nuestro país, y que ha trabajado mucho por la transparencia y por la independencia de los poderes, pero claro que no coincidimos sobre la visión sobre el ministro de Justicia. Ya no habíamos coincidido en su momento cuando ella pidió el juicio político, y ahora tampoco. Yo creo que Garabano es un gran ministro, es un muy buen ministro, ha trabajado muy bien, justamente para lograr tener una justicia independiente. Hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que, gracias también a la decisión a la ayuda del Ministerio de Justicia, ha avanzado con muchísimas ternas de jueces. Se han designado muchísimos más jueces que el periodo anterior, así que me parece que no, que es un gran ministro. En eso no coincido con la diputada Carrió. ¿Y qué cree de estas cuestiones internas de su partido? Que haya este tipo de ataques internos a su partido y públicamente. Tan fuerte. Bueno, ¿no? es parte
es parte de cómo funciona. De cómo funciona Cambiemos. En ese sentido, Cambiemos es una coalición de gobierno, una coalición política, donde hay diferentes partidos y en muchísimos temas coincidimos. En este tema en particular, respecto al ministro, no coincidimos, pero trabajamos juntos en un montón de temas con la diputada Carrió. Una cosa es no coincidir en un tema y otra cosa es este nivel de agresiones, ¿no? Bueno, insisto, también tengamos en cuenta cómo es Lilita, ¿no? Lilita es una persona con una gran fortaleza, que es muy frontal en ese punto y que ese frontalismo que ha tenido le ha ayudado mucho a luchar contra mafias, contra la corrupción y en otros casos, bueno, en este caso, digamos, ese mismo carácter la lleva a quizá tener una opinión muy tan fuerte sobre un ministro que creo que es equivocada, claramente, ¿no? Está a punto, Daniel, de llegar a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Código Penal que va a enviar el Poder Ejecutivo. También Carrió habló de eso en las últimas horas, dijo que durante los años electorales no hay que discutir el Código Penal porque se tiende a agravar las penas y esto no sería el mejor momento para discutirlo. ¿Coincidís con eso? Porque digo, ya con esa afirmación de Carrió, como vos decías, yo soy periodista parlamentario, mi análisis es que va a ser muy difícil que el oficialismo pueda avanzar, porque cada vez que Carrió puso algún reparo en algún proyecto del oficialismo, el resultado fue que ese proyecto no avanzó. Bueno, el anteproyecto del Código Penal está terminado de hace unos meses, una comisión que creó el propio presidente, liderada por el juez Mariano Borinsky, y la verdad que creo que había que darle estado parlamentario. Después veremos si están dadas las condiciones para discutirlo. Coincido en cuanto a que los años electorales son mucho más difíciles para discutir leyes de fondo, por un montón de cuestiones, incluida porque el Congreso cuesta conseguir los consensos en temas que son profundos, de debates profundos, pero me parece que el presidente la señal que tenía que dar es que tiene una decisión política de reformar ese código, hacer una reforma integral que no ha habido en los 100 años que tiene de vigencia, desde 1921, y me parece que eso es lo que el presidente mostró al decidir enviarlo. Después, si podemos discutirlo o no, ojalá que podamos. No necesariamente la opinión de Carrió significa que no vaya a salir un proyecto. Recordémosle que ella, por ejemplo, tuvo una posición contraria al debate sobre la legalización del aborto y finalmente logramos la media sanción, más allá que después el Senado lo rechazó, ¿no? Lipovetsky, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, buenas noches, un saludo por allá. Buenas noches, muchísimas gracias, Jero, gracias Gaby. Sergio. Bien, y vamos ahora a cambiar de tema porque en el medio de la crisis que vive Venezuela detuvieron a un